Hermanos, buenos días. Dios les bendiga a todos. Qué bonito es estudiar la palabra de Dios. Espero que se estén gozando en este estudio. Vamos a seguir orar, amado Dios. Te agradecemos, Padre, por esta oportunidad de estar aquí reunidos. Gracias, Padre, por esa hambre de tu palabra, esa hambre de crecer en entender, Señor, lo que nos ayuda, Padre, a vivir nuestra vida diariamente. Háblanos, guíanos y danos entendimiento diario en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que hermanos, en el día de hoy estamos estudiando la lección titulada Esclavo en Egipto, que se encuentra en Génesis capítulo 37 del 27 al 36 y capítulo 39 del 1 al 20. Así que vamos a entrar aquí rapidito. Vemos acá entonces que los hermanos de José, ¿verdad? Les preocupaba lo que era la culpabilidad de la muerte de su hermano. Judá sugirió una alternativa que no era correcta, pero aunque se los libraría en caso de que fueran acusados. Y sabemos que Rubén pues ya tenía planeado que iba a ir entonces a la fosa. Eh, la idea era regresar luego para poder sacarlo. Y pues, resumidas cuentas, terminan entonces vendiéndolo. Vemos en el versículo 28 que dice, y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y lo trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. ¿A quién más vendieron en la Biblia, hermanos? ¿Saben? Con un beso. Así que cuando vemos entonces en la palabra de Dios, hay a veces que se pueden hacer comparaciones entre una persona y otra. Es un tipo de simbolismo, ¿verdad? Y esas palabras que algunas veces a la gente no le gusta estudiar en la literatura en español, ¿verdad? Eh, hay comparaciones que se pueden hacer. Y pues vamos a estar viendo esas un poquito más mientras avanzamos más acá con el estudio. Vemos en el versículo 29 al 30 que Rubén regresa, pero cuando va a buscar a José, ya se había ido, su primera reacción fue: ¿qué será de mí? En vez de qué le sucederá a José. Estaba preocupado, ¿verdad? Por él mismo, primero que nada, en vez de preocuparse por su hermano. Pero para cubrir entonces esta malvada acción que habían hecho, los hijos de Jacob vienen y engañan a su padre, diciéndole prácticamente al padre que él estaba muerto, como dijimos anteriormente, el capítulo 27, versículo 35, podemos ver esto. Qué tristeza. De la misma manera que él había engañado a su propio padre, Jacob, anteriormente. Ahora, aunque bendecido por Dios, todavía le tocó enfrentarse a las consecuencias de sus pecados. Quizás Dios en el momento, hermanos, que Jacob había mentido, no tuvo una consecuencia inmediata, hermanos, pero vemos consecuencias que sí tuvo que enfrentar Jacob por medio de su vida en la manera que confrontó ciertas situaciones y cosas que le pasaron. Como nos pasa a nosotros también a veces. Podemos ver entonces en el versículo 34, esto es bien importante si usted no sabía esto, dice: entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. A rasgarse la túnica o sus vestidos significaba, hermano, una manera de demostrar lo que era aflicción, lo que era demostrar el dolor y lo que era demostrar también en este caso con el silicio y todo y el vestido roto, era también demostrar luto, ¿verdad? Por la muerte de una persona. Podemos ver entonces también acá una información aquí, hermanos, valiosa que podemos aprender sobre Rubén, es que Jacob resumió el carácter de su hijo Rubén prácticamente al compararlo con el agua, excepto cuando estaba congelada, ya que el agua no tiene una forma estable propia, sino que prácticamente lo que hace es que se acopla al ambiente en el cual esté. Así que Rubén, por lo común, a veces siempre tenía usualmente buenas intenciones, pero le faltaba la firmeza delante de los demás. Hay una frase que se llama la presión social, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, sin querer queriendo, yo uso esa frase, ¿verdad? Como dice el chavo, nos metemos y nos dejamos llevar porque todas las demás personas lo están haciendo.
Tenemos que entender, hermano, que tenemos que buscar honrar a Dios y no honrar a las personas que están a nuestro alrededor. Si todo el mundo en el trabajo está robando 3 horas de trabajo, no significa que yo tenga que hacerlo también. Si en el trabajo la gente está robando cosas, no significa que yo tenga que hacerlo también. ¿Verdad? Bien importante entonces esto. Eh, Cuando vemos acá también que es importante, hermano, no ser firme no solamente en la vida pública, sino también en la vida privada. Hay personas que en la vida pública son firmes y en la vida privada no lo son. ¿Verdad? Tenemos que ser y hacer ambas cosas, ser y hacer lo correcto delante de Dios cuando la gente está mirando y cuando la gente no está mirando. Porque Dios merece la gloria, merece nuestra adoración en todo momento, hermanos, cuando hay personas y cuando no hay personas también. En algunos puntos importantes de la vida de él y logros es que salvó la vida de José al convencer a sus hermanos que no lo mataran. También mostró un intenso amor por su padre al ofrecer sus propios hijos como garantía de que se respetaría la vida de Benjamín. En ese momento, cuando pasa esto en la historia, podemos ver las debilidades y errores que se rendía con facilidad ante la presión de un grupo. Se dejaba llevar. Era como el agua así, se dejaba llevar. No protegió directamente a José de sus hermanos, aun cuando como hermano mayor tenía la autoridad de hacerlo. Y también durmió con la concubina de su padre. Entendamos esa parte, hermanos, como hermano mayor, si él decía algo, sus hermanos tenían que prácticamente obedecer lo que él dijera porque esa era parte del entendimiento cultural en aquel momento. Lecciones de la vida de él, podemos aprender de la integridad pública y privada tienen que ser igual o una destruirá a la otra. Y el castigo del pecado puede no ser inmediato, como hemos visto en varias historias, pero hermanos, el castigo llega. Llega rápido, llega tardío, pero va a llegar. Las consecuencias van a venir. Esto toma lugar en Canaán, en Egipto. Su ocupación era pastor. Familiares, los padres eran Jacob y Lea, y 11 hermanos y una hermana tenía a sí mismo también. Podemos ver entonces, hermanos, así también que se ve lo que es el carácter inmoral de Judá en contraste con el carácter moral de José. Se ve también aquí en el capítulo 38, versículo 1, vemos también una falta de integridad de Judá, ¿verdad? Que terminó saliendo este engaño y esta discordia que es creada para cubrir lo que habían hecho al vender entonces a su hermano. Podemos ver también que en el versículo 8 al 10 ahí se expresa lo que es la ley acerca del casamiento de una viuda de la familia, que es explicado, anótelo por ahí para que luego lo lean, de Deuteronomio capítulo 25 del 5 al 10. Y la idea era esta, que la viuda sin hijos pudiera concebir, uno, que recibiera la herencia del esposo fallecido y a su debido tiempo cuidara a sí mismo de ella. Así que debido a que el hijo de Judá, esposo de Tamar, no tuvo hijos, no había línea familiar a través de la cual pudiera ser transferida la herencia y la bendición del pacto. Dios mató a Onán porque no quiso cumplir la obligación que tenía con su hermano y Tamar. Este martes, hermanos, en el estudio, probablemente va a ser ese uno de los temas que vamos a estar discutiendo, que usted no estoy seguro si haya quizás captado toda la esencia. Eso es un aspecto cultural demasiado importante en aquellos momentos donde si fallecía entonces el esposo y no había una descendencia, le tocaba entonces a la persona más cercana, que venía siendo entonces el hermano, tener relaciones con esta mujer. Y esta mujer entonces en ese momento, el hijo que naciera, vamos a decir, si lo aplicáramos al día de hoy, el hijo que naciera tendría el nombre, vamos a decir, vamos a decir que este era Juan, pues sería Juan segundo del que falleció, para que luego ese chico pudiera crecer y asimismo cuidar entonces asimismo a su madre. Así que es bien importante, hermanos, entender el aspecto cultural para poder entender la razón por la cual pasaban estas cosas y por qué fue que terminó entonces asimismo muriendo Onán. Eh, También podemos ver el punto de vista en cuanto a lo que es la prostitución, que se ve acá también en Génesis 38, del 15 al 23. En aquellos tiempos, hermanos, las prostitutas eran personas comunes en las culturas paganas, como lo que era la cultura de Canaán.
Y las prostitutas públicas servían a las diosas cananeas y eran parte de los cultos religiosos. En los cultos religiosos, hermanos, se practicaba prostitución, ahí mismo para los dioses. Pero fíjense, diosas con letra D minúscula, no estoy hablando de Dios. Se estimulaba la fornicación también para que mejorara la fertilidad en las cosechas y el ganado. Supuestamente que mientras más relaciones sexuales tuviera la gente sin estar casada, que eso iba a hacer que creciera más, que hubiera más cosecha y que hubiera más ganado. Eran también más respetadas que las prostitutas privadas, ¿verdad? Las que estaban pues allá para los dioses y a las que a veces se castigaba cuando las sorprendían, las que lo hacían escondidas. Tamar fue arrastrada a seducir a Judá por su deseo intenso de tener un hijo y ser la matriarca de la estirpe más antigua de Jehová. A Judá lo arrastró su lujuria y ninguno de los dos casos, hermanos, podemos ver acá que era justificable absolutamente para nada de la manera que sucedió. Entonces, una pregunta que podemos quizás pensar, pues entonces, ¿por qué fue que Judá tuvo una relación con una prostituta, así una decisión liberal, y sin embargo tan dispuesto a ejecutar a su nuera por ser una de ellas? Esto es una cosa que muestra por lo que es una contradicción, podríamos decir, ¿verdad? Pero tenemos que entender, hermano, que la función principal de la mujer era dar a luz y perpetuar lo que era la línea familiar, y para asegurarse de que los hijos pertenecieran entonces a su marido. Pero lo que se esperaba entonces culturalmente era que la novia fuera virgen y que después de casados tuviera relaciones solamente con él. Si una esposa entonces cometía adulterio, podría ser ejecutada. Algunas mujeres, hermanos, sin embargo, no permanecían en la familia. Podían ser prostitutas del santuario, que eran mantenidas por medio de las ofrendas. Escuche esto, de las mismas ofrendas, o prostitutas comunes que eran mantenidas por los hombres que utilizaban sus servicios. Sus hijos no eran herederos de nadie y los hombres que las contrataban no adulteraban la línea sanguínea de nadie. Así que eran utilizadas prácticamente, hermanos, como objetos y así eran tratadas sin ningún valor, vamos a decir, en un aspecto así. Así que podemos ver entonces acá también en esta historia que se condena la prostitución como un pecado serio. Esta historia también tiene una moraleja, que es la fidelidad a las obligaciones familiares, que es bien importante. En Génesis capítulo 38, 18, vemos también acá que un sello era una forma de identificación que se empleaba para autenticar los documentos legales. Así que por lo general era un diseño único tallado en piedra y montado en un anillo. Así que el anillo prácticamente se presionaba y al presionarse imagínense cómo se hace con el cuero, ¿verdad? Esa idea que lo que se marca así con el cuero. Entonces Tamar cuando reveló entonces que ella estaba embarazada, Judá que sin saberlo la había embarazado quiso matarla. Y entonces, ¿qué pasa en este momento? Cuando nosotros entonces cometemos un error, ¿verdad? Rápidamente usualmente queremos encubrirlo, pero luego cuando reconocemos nuestro pecado, también muchas veces tomamos la decisión de ir delante de Dios y pedir a sí mismo perdón. La fecha exacta entonces de la llegada de José a Egipto también no se sabe exactamente cómo fue, eh, pero se piensa que fue durante el periodo de los reyes Ixos, que eran unos reyes extranjeros de la región de Canaán. Mucha información, hermano, mucha información. Acá también vemos entonces que luego José termina llegando hasta lo que era en Egipto. Podemos ver acá que sirve, ¿verdad? En la casa de Potifar y la esposa de Potifar trata de seducirlo. Y cuando trata de seducir los hermanos, él se escapó. Ella grita, le acusa de que él prácticamente había tratado de ultrajarla. Y terminamos entonces acá hasta el versículo 20, donde eh, dice, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey y estuvo allí en la cárcel. Terminamos entonces hasta ahí. Entiende, hermanos. Puesto en la cárcel,
por hacer lo correcto. Voy a repetir, puesto en la cárcel por hacer lo correcto. ¿Cuántas veces usted y yo quizás hemos experimentado consecuencias negativas por hacer lo correcto? Yo recuerdo una vez, el cual estaba manejando el auto de mi esposa, eran como las 2 de la mañana y ella venía de un viaje, la fui a buscar al aeropuerto y me llevé el auto de ella y mi auto tenía las luces invertidas. Yo tenía para limpiar los parabrisas, estaba en la izquierda, en el auto de ella era a la derecha y las luces estaban al revés. Y recuerdo que me detuvo un policía y este policía automáticamente estamos hablando y me dice, ¿sabes por qué te detuve? Y yo dije, bueno, yo fui a encender los parabrisas y sin querer le hice hacia la luz una vez y luego cambié y luego puse los parabrisas. Y yo dije, bueno, me imagino que habrá sido porque eh, presioné las luces largas. Me dijo, sí, porque usted estaba dejándole saber a la persona que venía en contra del, que venían del otro lado, que usted me había visto para dejarle saber que ahí había un policía. Y yo le digo, señor oficial, disculpe, yo no estaba haciendo eso. Como usted puede ver en mis documentos, ese es el auto de mi esposa y yo en mi auto tengo las luces invertidas. No me mienta, señor. Y ese hombre siguió. Y yo le cuento, hermanos, que yo en ese momento ya pude entender que este hombre iba a aguantar la mentira, que era mentira. Yo no lo hice de esa manera, no fue algo que yo a ese hombre ni lo había visto. Y ¿qué decidí entonces en ese momento? Yo le dije respetuosamente, le dije, señor, usted oficial haga su trabajo, eh, no hay razón para que usted me llame mentiroso, yo le estoy diciendo, esta es mi verdad, usted prosiga como usted quiera, si me va a dar una infracción porque usted piensa que usted proceda como usted quiera, pero yo no le estoy mintiendo. Hermano, y me terminó dando una infracción y me tocó pagar y yo lo dejé todo en las manos de Dios. En el sentido de que aunque sea, hermanos, le digo que esa noche, aunque recibí eso y me tuvo que tocar, que tuve que pagar eso, me sentí, aunque sea bien, delante de Dios, del hecho de que yo estaba diciendo la verdad. Y quién sabe, si me hubiera quedado callado, quizás el hombre, o si le hubiera dicho, discúlpeme, yo, como si yo hubiera mentido, quizás ni me hubiera dado una infracción. Pero yo decidí decir la verdad. Y quién sabe si por eso quizás fue que me dio la infracción. Pero aprendemos, hermano, que tenemos que buscar honrar a Dios en todo, de lo más pequeño hasta lo más grande, y van a haber veces que quizás vamos a ser tratados injustamente. Y en medio de todo, adoramos a Dios como Él así lo merece. Oremos. Amado Dios, gracias, Padre, por esta oportunidad de continuar estudiando tu palabra. Padre, de poder reconocer, Señor, que tú eres el Dios todopoderoso. Padre, que aunque vengan momentos difíciles, momentos, tentaciones, tribulaciones, retos, podemos darte lo que te mereces, Señor, en nuestras vidas. Darte lo que te mereces en la manera que nos expresamos hacia ti, la manera que vivimos hacia ti, la manera que tratamos a nuestros prójimos. Guíanos y ayúdanos, Padre, a poder dar ejemplo, Señor, de cómo ser más y más como tú. En el nombre de Jesús pedimos todas estas cosas. Amén y amén. Así que, hermano, Dios les bendiga a todos. Sigamos buscando la presencia del Dios y que Dios les bendiga grandemente. Bendiciones.